principio. Y ahora volvemos a la escena de papá y mamá. ¿Por qué se lo digo? Porque esta voz que está presente no solo en lo que hablamos, como decía la profesora, sino está presente en el arrullo, está presente en el acune, está presente en el contacto. Ahí se está transmitiendo una voz también, con esos ritmos. Hay una rítmica que se transmite en el contacto con el cuerpo. Ustedes seguramente sabrán que durante el embarazo el oído es el órgano de los sentidos que se desarrolla de manera más precoz y más compleja, con lo cual muy tempranamente, ya desde el útero, se escucha. Iría hacia atrás, por eso les decía de papá y mamá. En ese encuentro entre papá y mamá, que nos cuesta imaginar, esa imagen que nos falta, hay también que está en juego un ritmo, una cadencia, una melodía. El encuentro entre los cuerpos que nos concibieron están ritmados también por esta voz que es subsidiaria del lenguaje. Entonces, tenemos a esta voz que justamente, permítanme decirlo así, esta voz primordial que de algún modo perdemos y que nos permite apropiarnos de una voz que está en busca de esa voz perdida. ¿Sí? Y esta mirada que también pierde, está en falta desde el inicio y que va en busca como una mirada deseante detrás de esa imagen que perdió. Respecto, por ejemplo, a los ciegos congénitos, uno podría decir, ¿qué relación tienen con el espejo los ciegos congénitos? Tienen una relación con el espejo, porque esa relación con la imagen está justamente determinada por los ritmos, las cadencias del lenguaje que se transmiten en el contacto. Entonces, no es inhabitual que si ustedes a un chiquito ciego lo retan, no es inhabitual que baje la mirada. Baja la mirada. La mirada como diciendo, bueno, hay una evidencia allí de pudor. Y el pudor está ligado a una mirada que no llega a todas partes. Una mirada frente a la cual se pone como una distancia, una barrera. No entiendo eso del pudor, ¿no sería? A ver. ¿Vos estarías de acuerdo si dijéramos no todo se puede mirar? En una época en la cual estamos, que es la sociedad del espectáculo, donde parece que todo se pudiera mirar, de la mano justamente de la prevalencia de la imagen. De la imagen visual. De la imagen visual. Entonces, si no todo se puede mirar, significa que hay un lugar donde hay una mirada que no llega, y donde no llega, lo que protege esa zona es la vergüenza o el pudor, algo que hace barrera frente a esa mirada. Lo que resulta significativo es que justamente alguien que no puede ver tenga esa relación con la mirada, con el pudor, con una zona que se puede ver o que no se puede ver, con lo visible y con lo invisible. Pero justamente lo que yo estoy tratando de señalar, que la voz y la mirada también están vinculadas no solo con lo sonoro, no solo con la visión, con el sentido, sino con lo que se transmite en ese alojamiento desde el principio que está vinculado con el lenguaje. ¿Hasta ahí? Bien. Respecto al hablar, lo que preguntaba la profesora Ocanto, yo lo voy a decir de este modo. El año pasado o este año, pasaron tantas cosas este año que parece que lo que pasó hace 4 meses sucedió en 2018, pero bueno, ya no recuerdo, creo que fue este año. Estrenaron una película que es sobre la Primera Guerra Mundial.
un cineasta que seguramente muchos de ustedes conocen porque es el que dirigió la saga del Señor de los Anillos, un tal Jackson. Bueno, este tipo tenía un bisabuelo que había participado, un bisabuelo que había participado de la Primera Guerra Mundial. Entonces se tomó el trabajo de tomar contacto con archivos de la BBC, donde había documentales de la Primera Guerra Mundial que nunca se habían dado a conocer. Hizo un trabajo de edición y de montaje fantástico, y fue muy impresionante porque tomó estas escenas, imagínense, cine mudo, estamos hablando de principios del siglo, se filmaba pero era cine mudo, lo editó, y justamente con la posibilidad de leer los labios, que es una de las posibilidades de lectura, le puso voz a esos fragmentos de la película y además los colorió. Entonces es muy impresionante porque hay momentos de la película que todo es una documental, donde aparecen las tropas llegando a Francia y trasladándose, y aparecen coloreadas y se escuchan las voces. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la Primera Guerra Mundial ha sido el paradigma en el cual se inauguró una forma de violencia desconocida hasta ese momento. ¿Por qué? Porque justamente la ciencia, la tecnología y el capitalismo se aliaron para poner en escena una maquinaria que las personas no conocían. Entonces, las tropas de infantería llegaron al campo de batalla y se encontraron con una escena en la cual había maquinarias mortales, con lo cual lo que ocurrió es que, y esto está documentado por personas que han reflexionado sobre esa Primera Guerra, es que las personas que volvían, que habían sobrevivido, no volvían más ricas en experiencia, sino más pobres, silenciadas, o sea, bajo los efectos del trauma, bajo los efectos traumáticos de haber vivido una experiencia que lo sobrepasó. Bien. Hoy en día no hace falta estar en la guerra, aunque hay quienes dicen que estamos en la Tercera Guerra Mundial, ya hace algunos años. Esto lo ha dicho el Papa, por ejemplo, en algún momento. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pero no hace falta estar en la guerra para que estemos todos, sobre todo los que vivimos en una gran ciudad, bajo los efectos traumáticos de todo lo que nos bombardea, que son la burocracia, el anonimato, la información, el tránsito, bueno, todo lo que ustedes conocen como el vértigo de la vida en una gran ciudad. ¿Qué efecto produce esto en nosotros? Y de silenciarnos. Y en ese silencio, efectivamente, estamos en tal vértigo que nos cuesta construir un relato sobre la experiencia diaria. Les cuento, yo vengo de un pueblo chiquito, década del 60, y vine aquí a Buenos Aires a los 17 años de estudiar. Y recuerdo que cuando vine a Buenos Aires, para mí fue un impacto, porque venía de una cadencia, de una vida en la cual no había teléfonos, no había casi tránsito. Llegué a Buenos Aires y todavía recuerdo pensar en ese momento, por la noche, tantas cosas pasaron hoy. No puedo creer que pasó tanto, que atravesé tantas experiencias, y tenía la sensación que no me daba el tiempo para tramitar todo lo que pasaba en un día. Bueno, bajo estos efectos estamos. ¿Sí? Efectos que tienen su vinculación justamente con un sistema dominante a nivel global, en el cual tienden a acallarse las voces. Tienden a acallarse las voces. Y algo que hemos conversado con la profesora, que justamente notamos quizás
en el campo docente se da un fenómeno, y es que los maestros hablan menos. Dictan más, proponen actividades, pero hablan menos. Hay como una menor apuesta a la palabra hablada. Y la imposibilidad, yo creo que está ligado a esta imposibilidad de construir una experiencia desde un relato. Si tenemos esta imposibilidad, estamos complicados para transmitirle a los niños y a los adolescentes. Algo que tiene que ver con nuestra experiencia y que anude el pasado, el presente y el futuro. De la mano de los dispositivos, yo voy a decir solo esto. Estos dispositivos que tienen tantas ventajas, tienen sus luces y sus sombras. Hoy estamos en una situación de alta conectividad. Está claro. Ahora bien, esta conectividad viene de la mano de un mayor aislamiento. Y este aislamiento a veces promueve una cierta melancolización en los sujetos. Y quietud corporal, ¿no? Quietud corporal, digo. Quietud corporal. Quietud corporal. Efectivamente, fíjate vos qué interesante lo que decís, porque se parece al estado de marasmo y de hospitalismo que yo contaba sobre el orfanato, en el cual nuestro cuerpo reacciona de una manera, si estamos hablando así personalmente, si yo te hablo por teléfono, o te mando un mensaje, o lo hago por Skype, nuestro cuerpo tiene otra respuesta, justamente, y con los dispositivos quedamos aquietados. Porque la voz del dispositivo no es la voz del otro, la imagen del dispositivo no es la imagen del otro. Muchas mamás le dan el dispositivo para calmar al niño. Peligroso, Sí, altamente riesgoso, justamente dejar en manos de los niños pequeños los dispositivos, porque los dispositivos tienen una pregnancia, nos capturan a los chicos que nos grandes. Esto es así. Hablan en neutro también. Hablan en neutro, efectivamente. Bueno, ¿será quizás porque la familia habla menos? Asistimos a una escena actual en la cual los padres llegan agobiados a la casa por la noche, por las exigencias laborales, profesionales, por las problemáticas y por un sistema en el cual, estén donde estén, no se les pide que hablen, sino que produzcan. Pero cuando llegan a casa, los niños solicitan que hablemos y que hablemos en nombre propio, y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí quizás le damos el dispositivo. Sí, o en esas escenas de berrinche que uno lo ve en el subte, en vez del abrazo, la contención y la palabra mediada, aparece. La mirada, Claro. la mamá está mirando. Sí, sí. Que no hay un impulsamiento. Efectivamente. Entonces, ese dispositivo, digamos, lo pone al niño en una dimensión que es la del anonimato. Por otro lado también, digamos, siempre queda como esta culpabilización de las, digamos, en el sentido de los nuevos maternajes, que creo que bueno que también están en falta, porque algo de esta cadena que vos estás diciendo, de esta unión entre el pasado, la importancia que tenía antes los abuelos en la transmisión, el sostén, digamos, de esa pareja que tiene un bebé, se corta, y hay algo, digamos, que en las funciones maternas hay como un empobrecimiento muchas veces, que no pasa ni por el descuido voluntario o por no quedar al niño mirada, sino que no hay ahí como un recurso para conectar con el otro, digamos, ¿no? Que esto es lo que uno ve todo el tiempo. Por otro lado, creo que pasa mucho con esto, la pregnancia que tiene el dispositivo en cuanto a la continuidad de lo visual, del sonido, que atrapa, que aliena, digamos, que nos aliena a los adultos y a los niños, les impide justamente
que se impide justamente este espacio intermedio de que habla Winnicott, que es el que permite el juego. Efectivamente, y acá yo quiero hacer un paréntesis tomando lo que comentabas respecto a la función que ustedes pueden tener en el futuro, en ese lugar también que es un lugar intermedio de articulación entre el niño y la familia. Bueno, el año pasado me invitaron, estaba en México, en el estado de Sinaloa, que es un estado bravo, me invitaron a un lugarcito muy chiquito, un pueblito, a hablar a un colegio. Yo ese día no me sentía bien. No me sentía bien, estaba un poquito de fiebre, pero estaba comprometido a ir porque íbamos a charlar, la idea era charlar con los maestros y con algunos padres. Cuando llego al colegio, se abre la puerta y en el patio había 150 chicos, así como ustedes, de la preparatoria y otros 50 del secundario, más padres, profesores, supervisores, todos esperando a que yo hablara. Me sorprendí como me sorprendí hoy con el auditorio tan numeroso. Pero empezamos a hablar, justamente, empecé a hablar de los juegos, empecé a hablar del amor y también de la sexualidad. Y ahí empezamos a darle el micrófono a los chicos, para que hablaran ellos también. Una niñita de 12 años levanta la mano, pide el micrófono y dice: yo quería comentar que mi papá parece que tiene cierta dificultad para hablar sobre el sexo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hablar con ellos? Pregunta tan interesante. Me pareció fantástico. A ver, y ahí los profesores que también estaban con esta inquietud de cómo trasladar algunas inquietudes a los padres respecto de la sexualidad, ahí convenimos que los profesores tenían una función muy importante allí, justamente como de mediadores entre quizás estas inquietudes de los chicos, estas cosas que a los padres les cuesta escuchar, y la posibilidad que pueden tener en ese lugar de mediación el docente para articular y transmitir sin culpabilizar, porque eso es muy importante. Una cosa es hacer responsable al otro y otra cosa es culpabilizarlo. Entonces me parece que en ese sentido también el ámbito educativo tiene esta importancia fundamental más que nunca en esta época en la cual justamente los padres están quizás con menos recursos, con menos herramientas, ellos mismos menos contenidos y menos alojados en esta vida privada y recluida. Entonces ahí me parece que la dimensión educativa tiene un papel muy importante como mediadora.